condición de víctima es una condición que pesa mucho porque además de pesar sobre el individuo es un estigma que excluye de alguna manera y le da a la sociedad, la pone a mirar a la persona como diferente, o sea, la desconecta del tejido social. El hecho violento ya desconecta a la persona del tejido social, se crea una ruptura y es esa condición la que de alguna manera empieza a disminuir la autoestima en la persona que ha sido víctima, además de la enorme indiferencia que tiene de la sociedad. Entonces, lo que se busca básicamente con este proceso de apoyo psicosocial es que se restituya poco a poco en la persona desde su interior, a través de una sanación que viene acompañada desde el otro, el apoyo mutuo con otras personas que también comportan el mismo dolor, empiece a restituirse la dignidad sobre todo, y en esa medida se empiece nuevamente a integrar al tejido social, a trabajar nuevamente a la dinámica social, porque es comprensible de alguna manera que un golpe tan fuerte, que es como ese que causa la muerte de un ser querido, un ser cercano a uno, pues lo aísle a uno un poco de la sociedad y empieza a sentirse diferente por lo que yo decía ahorita, ese peso tan fuerte y la estigmatización de víctima como tal. Entonces eso baja la autoestima, la dignidad se empieza a ir por el suelo, la misma condición lo convierte en una persona más bien que no puede relacionarse de la misma manera que los demás con la sociedad, porque siente que hay una ruptura sobre su vida y que finalmente es muy difícil de reparar. Entonces lo que se busca es desde el individuo empezar a sanar desde el interior esa condición de dignidad que se ha ido perdiendo, además por la presión social tan fuerte, por la invisibilidad, por la indiferencia de la sociedad como tal. Y de esa manera, acompañado mediante ejercicios de elaboración de duelo, él empieza a darse cuenta de que puede volverse a integrar al tejido social en esa condición y pasar de víctima a ser un ciudadano como antes lo era, incluso ya más fortalecido, ya con una condición más fuerte, convencido de que esa opción de vida que ha elegido ya en su condición de víctima le puede ayudar a sobresalir y convertirse en una persona que puede dar mucho desde esa experiencia dolorosa. Es eso más o menos lo que se busca y de alguna manera es en el fondo este acompañamiento psicosocial, aparte de que son otras personas las que están ahí, porque también nos hemos dado cuenta que el otro es el medio para uno irse salvando, ir saliendo del dolor, de la oscuridad, de la sin salida, de lo que parece ser sin salida cuando ocurre un hecho violento de esta magnitud. Es el otro que nos permite, mediante su apoyo, mediante también compartir el dolor. Ahí no importa quién sea el victimario, lo que importa en ese momento es cómo voy saliendo yo de ahí, porque es una actitud normal que la víctima llore, que se sienta molesta, que sienta rabia, que sienta deseos de agredir a su victimario, que sienta venganza. Es una actitud, una reacción normal a una situación anormal que es la guerra como tal. El hecho de la guerra es anormal. Entonces esas reacciones las vamos interviniendo acompañada, de manera que no solamente nosotros los que estamos como orientando la actividad o el ejercicio, el abrazo, sino mediante los otros, mediante la escucha del otro, el dolor del otro que me dice a mí, que me ayuda a entender más mi dolor y así salir de ahí. Bueno, pues las personas en el proceso, que es un proceso de años, que eso lleva tiempo, empiezan a manifestar una inquietud particular sobre los hechos que ocurrieron frente a esa situación dolorosa. Y lo empieza a dar a través de la palabra. Entonces él empieza a contar su historia. El hecho de que ya la persona hable ya es un buen síntoma, de que esta persona tiende a rehabilitarse de ese dolor, de esa condición de víctima. Entonces es a través de la palabra como empieza
a sacar a flote todo ese dolor a manera de elaboración de duelo y empieza como a lavar un poco esa herida dolorosa que le ha dejado la cicatriz de la guerra. Se le va haciendo un seguimiento entonces a la persona que hace parte del grupo y se le empieza a dar la opción también de que participe, la oportunidad de que participe en otros espacios donde no solamente se recibe capacitación sobre el acompañamiento psicosocial, sino que también sobre derechos humanos, sobre comunicación, sobre resolución pacífica de conflictos. Entonces empieza a descubrir que hay una perspectiva muy amplia, un horizonte más amplio incluso que el que veía antes de ser víctima, y que esa condición misma fortalece los fundamentos de su voluntad y lo ayuda a ir saliendo adelante poco a poco, a reponerse con un poder de autodeterminación, que es lo que nosotros tratamos de potenciar a través de la restitución de la dignidad, hacerle ver como un hombre valioso, como un ser humano muy valioso, que puede salir a pesar de todas las dificultades, puede transformarse, como esa transformación milagrosa y bella de la naturaleza, como está representada en una oruga, por ejemplo, que pasa a ser mariposa. Es eso, o el mismo texto evangélico muy bonito del Evangelio que habla sobre el grano que cae, ¿cierto? Entonces esa transformación que viene desde su interior, que le ayuda a ir potenciando eso, entonces uno empieza a ver que la persona tiene otra actitud diferente, que cada encuentro lleva una actitud diferente, llega con deseos de hablar, si llora pues también vemos en ello un proceso sanador, las relaciones con los demás, con su familia y en su entorno. Entonces es ese seguimiento de observación que poco a poco se va viendo en él, lo que lo ayuda a uno a tener elementos para pensar que esta persona ya está dando ese paso de condición de víctima, que lo ha dejado con baja autoestima, dando ese paso de superación, dando ese paso a integrarse nuevamente como a esa vida social.